Buen día al público en general. Nosotros somos estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, actualmente cursando la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Es un honor para nosotros presentar nuestra ponencia titulada Determinación experimental del comportamiento de la presión y temperatura de saturación en una caldera, donde estaremos explicando el comportamiento del agua a distintas presiones y su relación con la temperatura. Empezaremos con las definiciones de presión y temperatura y la relación que existe entre ellas. La presión es la fuerza que ejerce un gas por unidad de área sobre las paredes del recipiente que lo contiene, mientras que la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas en una sustancia. En términos más simples, la temperatura mide qué tan caliente o frío está algo. La relación entre estas para el cambio de fase del agua de líquido a vapor comúnmente es conocida por medio de un diagrama de fase. Este tipo de gráfico muestra cómo varía la temperatura de ebullición del agua con respecto a la presión. En la figura 3.12 que se muestra podemos observar una línea curva que representa la relación entre la presión de saturación y la temperatura de saturación del agua. A lo largo de esta curva, el agua existe en equilibrio entre las fases líquido y vapor, es decir, que en cualquier punto de la curva el agua puede estar tanto en el estado líquido como en el estado de vapor. Esta curva muestra una tendencia creciente pronunciada a medida que la temperatura va aumentando. Esto indica que se necesita un incremento significativo en la presión para lograr aumentos en la temperatura de ebullición a temperaturas más altas. A continuación tenemos los diagramas de nuestro equipo TH3, que es el que se va a utilizar. Tenemos su vista superior y lateral, donde podemos observar detalladamente todos sus elementos. Este equipo consiste en un bucle de tuberías rectangular que se incorpora a la caldera situada en el punto 2. En la extremidad superior hay dos sensores del termómetro de resistencia de platino, T1 y T2, y un sensor de presión electrónico para medir las propiedades del vapor saturado. También se conforma de una válvula de llenado y una válvula de aislamiento que permite que el vapor pase a través de un calorímetro de estrangulación. En esta parte tenemos la descripción de la consola eléctrica. Aquí contiene las fuentes de alimentación y los circuitos de adicionamiento de señales. Cuenta con protecciones para el dispositivo y el operativo, además de contar con un contador digital donde nos da la presión en kilonewton sobre metro cuadrado, un conmutador selector y un interruptor del calefactor con su respectivo control de potencia. En la parte de la metodología tenemos representado por medio de un diagrama de flujo el procedimiento que se realizó en esta investigación, donde definimos las etapas de los pasos de nuestro proceso. El primer paso es verter agua purificada a través de la válvula de llenado hasta que el nivel del agua llegue a la mitad de la mirilla. Después se enciende la consola, se conecta a la alimentación y se lleva al máximo la potencia. Esto para que el agua se comience a calentar y se lleve hasta su punto de ebullición. Es importante mencionar que la válvula del calorímetro debe permanecer cerrada para que el vapor no salga. En la interfaz de la PC se presentan los datos con los que se trabajarán, que será la resistencia corregida, la temperatura absoluta y la presión. También en la interfaz nos ofrece una gráfica en la que a través del experimento se estará graficando los datos tomados. Y por último, nos presenta una tabla en la que se recopilarán datos durante el experimento. Una vez que el agua llegue a su punto de ebullición, indicado por un movimiento brusco a través de la mirilla y la salida de vapor a través de la válvula de llenado, se reduce ligeramente la potencia y se espera hasta que la resistencia se estabilice. Esto nos indicará que el aire está expulsado, por lo que el siguiente paso será cerrar la válvula de llenado, llevar al máximo la potencia de la consola y comenzar a correr los datos para que estos empiecen a recopilar, porque aquí sería donde la práctica comienza. Una vez puesta en marcha la unidad, se desconecta la alimentación de la consola pasados 2 minutos desde la recopilación de los datos. Se espera que la resistencia se estabilice para que el calor de la caldera pase a través de las tuberías y llegue a la sonda del termómetro. Esto se conoce como retraso térmico, y al esperar que se estabilice la resistencia, buscamos evitarlo para tener una lectura más precisa. Una vez que se estabiliza, volvemos a encender la alimentación de la consola, se vuelven a contar 2 minutos, iremos a nuestra interfaz
y recopilaremos estos datos, ya que esta será nuestra primera lectura. Este proceso de contar 2 minutos, esperar a que se estabilice y recopilar nuestros datos se repetirá hasta llegar a 7 bares. Una vez llegado a los 7 bares, se lleva al mínimo la potencia, se desconecta la alimentación, se abre la válvula del calorímetro acompañado de un cronómetro de 30 segundos. Esto hará que el vapor se purgue y la presión y la temperatura van a disminuir. Una vez que transcurran los 30 segundos, se volverá a cerrar la válvula del calorímetro. Detendremos la recopilación de datos en nuestra interfaz de nuestra PC y tomaremos nuestra última serie de lecturas. Esta recopilación de datos nos servirán para el posterior estudio de nuestra investigación. Estos son los datos obtenidos a partir del experimento. Cada fila representa una serie de lecturas que fue tomada cada 2 minutos. En esta tabla se puede observar cómo la temperatura absoluta y la presión van aumentando en función del tiempo. Para obtener datos más precisos de la temperatura, se ocupará una tabla en la que cada valor de la resistencia corregida tenga su equivalente en grados Celsius y en grados Kelvin. Nosotros, al obtener datos dispersos de la resistencia corregida, estaremos ocupando una interpolación para así poder obtener su equivalencia. Cuando se representa gráficamente la presión absoluta frente a la temperatura absoluta, el resultado es una curva suave. La curva no tiene una ecuación descriptiva simple, pero en un rango limitado de presión es posible obtener un buen ajuste utilizando presión absoluta es igual a P sub 0 multiplicado por E elevado a la A sobre T, donde P sub 0 y A serán coeficientes adimensionales. Esta ecuación la podremos nombrar ecuación 1. Esta ecuación no se deriva de ninguna teoría ni ley física subyacente, solo describe el comportamiento. La obtención de los valores de mejor ajuste de los coeficientes A y P sub 0 solo puede obtenerse linealizando la curva. El método habitual para hacerlo es tomar logaritmos de la ecuación logaritmo natural de presión absoluta es igual al logaritmo de P sub 0 más A multiplicado por 1 sobre T, a lo cual a esta ecuación la llamaremos ecuación 2. Por lo tanto, A y logaritmo natural de P sub 0 son respectivamente el gradiente y el intercepto de un gráfico del logaritmo natural de presión absoluta frente a 1 sobre T. Con los datos obtenidos de la gráfica logaritmo natural de presión absoluta frente a 1 sobre T, se encontrarán los valores para A y P sub 0. Como ya se vio, A y P sub 0 son coeficientes adimensionales. Para obtener A, se dividirá delta de Y sobre delta de X. Y para encontrar P sub 0 será un despeje de la ecuación 2, donde P sub 0 sería igual a presión absoluta menos E elevado a la A sobre T. Como se observa en la tabla, para cada valor del logaritmo de presión absoluta, se encontrará un valor para A y P sub 0. Estos valores nos servirán para la ecuación 1 que más adelante se verá en las gráficas. Con este gráfico del logaritmo de presión absoluta frente a 1 sobre temperatura, se obtienen los coeficientes de A y P sub 0, como ya se vio en la anterior diapositiva. En la parte izquierda se observan los datos para la realización del gráfico. Es importante mencionar que el comportamiento de los resultados es de manera proporcional descendente, ya que los cambios son continuos y constantes. Los valores de la presión absoluta están dados en kilonewton sobre metro cuadrado, lo que es igual a kilopascales, y 1 sobre temperatura absoluta está dado en 1 sobre grados Kelvin. Este gráfico está constituido con los datos de la experimentación, donde se observa el comportamiento de la ebullición del agua en función de la temperatura y la presión absoluta. Se observa que en el eje de las X está la presión absoluta, que está medida en kilopascales, y en el eje de las Y está la temperatura, que está medida en grados Kelvin. La curva tiene un comportamiento que a medida que la temperatura absoluta incrementa, la presión absoluta lo hará de igual manera. Se observa que mediante la ecuación los datos de la presión absoluta son más precisos. En la tabla de la izquierda se presentan datos de presión absoluta, medida con los datos calculados de P sub 0 y A. Del lado derecho se presenta un gráfico que regularmente es presentado en textos sobre termodinámica, y se observa que la gráfica obtenida, que se encuentra a la mitad de la diapositiva, es muy similar, por no decir la misma, por lo que se demuestra que la ecuación descriptiva es una gran herramienta para obtener valores más exactos,
y una mejor interpretación de los cambios de fase líquido a vapor a distintas presiones. Además, con la ecuación se tiene un buen ajuste y se evita el error experimental. Queremos agradecer a la Red de Investigadores Latinoamericanos por aceptar nuestro proyecto en este Congreso Científico Internacional, a mis compañeros y maestro por su valiosa colaboración y dedicación durante el desarrollo de nuestra investigación. Agradezco profundamente el tiempo y esfuerzo que hemos invertido en este trabajo, así como la disposición para compartir nuestros conocimientos y trabajar en equipo. Nuevamente, gracias a todos los participantes por su dedicación y compromiso. Ha sido un verdadero placer colaborar con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su atención.